Periodismo de datos y fake news en pandemia, que es la invitación que les tenemos hoy día para poder empezar. Voy a presentarme y contarles un poquitito desde dónde hablo. Soy periodista, durante varios años me dediqué al periodismo en medios de comunicación y específicamente desde la academia donde estoy hace 7 años ya con un pie fijo en la Universidad Adolfo Ibáñez. Me he dedicado a los datos en 2 cátedras puntualmente, periodismo de datos en pregrado y data mining en el magíster de comunicación política. Actualmente dirijo el Observatorio de Datos de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo, donde trabajamos periodismo de datos y fact-checking puntualmente. Florencia, de hecho, trabaja en el mismo equipo y hemos hecho algunas cosas en conjunto. Dentro de los libros que aparecen ahí al pie está Reportero de Datos, que es un manual que explica un poquitito los procedimientos, los consejos de cómo hacer buen periodismo de datos. Específicamente ahí cada uno ha hecho su aporte, yo desde las comunicaciones, desde el valor de informar, y Florencia ha trabajado esto desde la estadística. Aparte, he publicado otros 2 libros, Donald de Aprendiz a Presidente, que analizan la minería de datos en la campaña de Donald Trump y cómo consiguió la presidencia haciendo Big Data, y el otro es Números que hacen noticia, que es el primer libro que publiqué en torno a los datos en el año 2015. Pongo esa foto para que se queden con una buena impresión de este sujeto, sobre todo con todo lo que ha pasado con la cuarentena, el corte de pelo que me tuve que hacer e improvisar, no les voy a comentar más allá, prefiero que se queden con esa fotografía, con esa imagen. Y para tener una imagen de qué es el periodismo de datos, quisiera hacerles una invitación a entender en 3 líneas lo que hacemos en el periodismo en general. El primero, o la primera línea, reducir incertidumbres en un mundo plagado de ruido. Plagado de ruido, donde el ruido en alguna época de la vida fue el silencio de los gobiernos totalitarios, y ese silencio nos hacía ruido porque nos generaba mucha incertidumbre, y el periodismo se encargaba de quitar el cerrojo de ese silencio y buscar verdades. Pero que ha ido cambiando en el tiempo. Hoy día tenemos muchísimo acceso a información, a datos, y de pronto el ruido está ahí, en la abundancia. En segundo lugar, comunica. Esa es otra cosa que hace el periodismo. Y para eso pone en forma. De ahí viene entonces el término informar. Y en tercer lugar, una tercera idea interesante que quisiéramos poner sobre la mesa al comienzo de esta charla, usamos el lenguaje como recurso, ¿ya? Entonces, en esta lógica de estas 3 ideas de reducir incertidumbres, poner en forma y usar el lenguaje como recurso, yo quiero invitarles a que se imaginen la siguiente escena. Una persona se acerca a una zona de energía de alto impacto donde hay un peligro. Esa persona se acerca hacia ese peligro y eventualmente podría salir dañado. ¿Ah? Y hemos diseñado el siguiente mensaje para esa persona. Hola, déjeme decirle que lo que usted está haciendo es peligroso. Si se acerca a esa fuente de energía, es altamente probable que su vida corra peligro. Por favor, aléjese. Ahora piensen que ese mensaje, que está diseñado con una forma y busca a través de un recurso lingüístico comunicar, se lo dijéramos a esta persona. Este es el sujeto del que yo les estaba hablando hace un rato. Sin duda alguna, la forma utilizada en el mensaje no nos va a servir de nada. Tiendo a pensar que lo más útil sería ¡no! ¿Cierto? Yo a mis alumnos suelo decirles que ese es el primer golpe periodístico que recibimos en nuestra vida. Que tiene letras grandes, que tiene letras rojas y que tiene un sonido. Y es un mensaje corto. ¿Qué tipo de incertidumbre reduce? En realidad, más que incertidumbre, es un mundo que está en exploración para este bebé, para esta guagua que se acerca al enchufe. Y no tenemos tiempo de decirle todo esto, este mensaje largo. Porque probablemente como receptor no va a funcionar, no va a tener sentido, no va a ser efectivo. Y el no fuerte es la manera en que se llama su atención. Probablemente esto sea lo más parecido a un titular de prensa en diario en letras grandes. Y ahí vamos entendiendo un poco las formas. ¿Por qué? Porque así como a esta persona, esta personita, en esa etapa de su vida, de pronto necesita ese mensaje para reducir incertidumbre, ¿me acerco a este sector o no me acerco a este sector de la casa? ¿No requerirá mucha explicación?
También, así como esa persona crece y va evolucionando la manera en que recibe mensajes, la sociedad va evolucionando y enfrenta desafíos distintos. Y esta imagen, de pronto, es una buena manera de resumir el escenario que enfrentamos hoy día, el tipo de ruido que enfrentamos hoy día, la abundancia de información, de contenido. Y entonces, las tres ideas, reducir la incertidumbre, poner en forma y usar el lenguaje como recurso, van variando también. En la infoxicación hay incertidumbre, el exceso de información que de pronto nos intoxica, ¿no? El desafío que enfrentan los profesionales de la información al jerarquizar los nuevos insumos para generar contenido. Y ahí, en la tercera parte, tenemos las narrativas. Y esta es la invitación que les quiero hacer hoy día, entender los datos como un lenguaje, ¿ya? Ya que el periodismo, desde que el mundo es mundo y el periodismo es tal, utiliza el lenguaje como recurso, los datos son un nuevo lenguaje. Y ese nuevo lenguaje a veces se usa bien y otras veces no se usa tan bien. A veces es discutible la manera en que escribimos. Los periodistas solemos decirle a nuestros alumnos, no utilice verbos pasivos. No es el lugar fue visitado por el ministro, es el ministro visitó el lugar, use un verbo activo. Sin embargo, ambas formas de lenguaje podrían llegar a entenderse. Con los datos pasa muy parecido. No siempre es incorrecta la manera en que se usan los datos. A veces lo que pasa es que no es la mejor manera y podemos entrar en una discusión. De eso va a hablar más en profundidad Florencia en un ratito más, pero yo me quiero quedar con la siguiente idea que es muy propia de los mexicanos. Si quieres esconder un elefante en el zócalo, llena el zócalo de elefantes. Y eso es un poquitito lo que pasa con los datos. Junto con la promesa de democracia, de libertad y de abundancia de información, viene también el riesgo de que en la abundancia pasen desapercibidos como una aplanadora los datos realmente importantes, los que necesitamos saber. Y ese es parte del desafío que enfrentamos cuando hacemos periodismo de datos. Entonces, los datos son un lenguaje que nos permite contar historias que reducen incertidumbre. Para poder dar un paso hacia esa dirección de cómo contar estas historias, lo primero que tenemos que entender es el objetivo comunicacional que hay detrás. ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo queremos contar la historia? Y en este sentido, hay tres tipos de relatos de datos que uno puede poner en escena. Existen los datarrelatos narrativos, los datarrelatos exploratorios y los datarrelatos que son híbridos. Y aquí lo voy a explicar en sencillo. El datarrelato narrativo es lineal, es guiado por el autor. El autor, entiéndase, él o la periodista, al redactar su nota, nos va diciendo en el texto, de manera lineal, porque tengo que comenzar en el párrafo 1 para seguir al 2 y así sucesivamente, cuáles son los datos importantes que yo debo entender en esa historia. Esos son guiados por el autor. Los exploratorios guiados por el usuario son aquellas aplicaciones de datos donde son los usuarios que intuitivamente buscan y van pinchando en el mapa un dato por aquí, otro dato por allá. Y los híbridos son aquellos que combinan ambos modelos. A esto le llamamos storytelling más data. Es una disciplina que en Estados Unidos ha tomado bastante auge y en Chile, debo decir con una buena cuota de orgullo, en la Escuela de Comunicaciones y Periodismo y la Facultad de Ingeniería y Ciencias, en el diplomado en Periodismo de Datos y Fact-Checking que estamos impartiendo. Si se quieren inscribir, por favor, pidan la información. Aprovecho de avisar. Está eso del storytelling más data. Y yo siempre recuerdo a Hans Rosling, un hombre que ya no está con nosotros, y que hizo este experimento en el año 2004. Echaré a correr el video mientras les voy contando esta historia. Hans Rosling era un tipo que se dedicó a los datos en medicina. Y tal como dice ahí, entendí que los datos no solamente hay que tenerlos, sino que además hay que contarlos, mostrarlos de manera que las personas la disfruten. Y en el año 2004, junto al equipo de BBC, se aventuró a esto, a mostrar cómo funcionan los datos en un espacio abierto. Y aquí ustedes van a ver algo que es estadístico, pero luego cobra un valor narrativo súper entretenido. En un eje vamos a encontrar la esperanza de vida de los países del mundo, y en el otro vamos a encontrar el ingreso per cápita, el dinero. Entonces, los países más ricos y que tienen mayor esperanza de vida, finalmente son los que más apuntan hacia el progreso. Y los países que son más pobres y que tienen menos esperanza de vida, es decir, más enfermos,
son los que están más lejos del progreso. Esto, que podría parecer algo estadístico solamente, Rosling se encarga de presentarlo con una narrativa dramática, como si fuera una película. Los países están luchando. Los colores son los continentes y los tamaños de las burbujas es el tamaño de la población. Los países están luchando por alcanzar el pico de esa curva, porque en ese camino donde hay un acto heroico, tal como las narrativas que tradicionalmente conocemos en los cuentos y en las películas, un acto heroico, a partir de ahora los países van a tratar de luchar por llegar arriba. Y así va corriendo el tiempo. Y en algún punto, no echaré a correr todo el video, porque no es el objetivo de esta charla, y además quiero respetar los tiempos de todos, 1914, 1939, con las dos guerras mundiales va ocurriendo que se estanca el crecimiento de esos países y se mandan abajo, como en esa escena que acabamos de ver. Hay una progresión dramática. Esto que nos muestra Hans Rosling es una narrativa guiada por el autor, lineal. Y aquí tenemos, y ya nos aproximamos más a coronavirus, ¿cierto? Una narrativa no lineal que es guiada por el usuario, donde también echaré a correr el video para poder mostrarles cómo es que uno explora esto. Se ha hecho muy popular en estos días en todo caso, porque es el mapa que creó la Universidad Johns Hopkins a través de sus áreas de medicina y de ingeniería, la multidisciplinaridad, que es muy bonita, ¿cierto? Entonces el usuario, el público, va pinchando distintos puntos y van saliendo los datos. Exploratorio. Y aquí tenemos el tercer modelo, que es el que me gusta a mí. Cuando digo esto, suelen decirme sí, porque es una copa de martini. No es que solo sea la copa de martini que me gusta la manera en que se ofrece este modelo, ¿ya? Y este corresponde a Weber, año 2017, escribió un lindo paper sobre esto, después acompañado por Kennedy y Engelberstein, en el año 2019, confirmaron nuevos hallazgos en torno a este modelo de la copa de martini. Si ustedes se fijan en una copa de martini que está botada, ¿por qué razón? Porque la primera parte, que es tubular, es guiada por el autor. El autor dice dónde está lo importante, el camino a recorrer, ayuda a organizar el recorrido del usuario. Y luego se abren los datos para que explore. Un modelo mixto que me gusta porque funciona, siento yo, bastante bien, y es bien desafiante construir este tipo de historia. Aquí al lado izquierdo ustedes van a poder ver cómo funciona. Esta es la parte guiada por el autor, también los gráficos, y luego viene la exploración del usuario, el mapa, donde vas pinchando por zona. Aprovecho de decirles que al término de mi presentación voy a leer las preguntas que tengan, y así tendremos preguntas en dos partes. Una después de que yo presente, y luego después de que presente mi colega, socia y amiga Florencia Tarrigal. Ese es el modelo. Y entonces aparece un señor llamado Paul Bradshaw, que ha hecho una pega de periodismo de datos notable en el tiempo. Y Paul Bradshaw nos instala una pregunta interesante. Dice, en lo exploratorio y en lo explicativo hay un problema, que es bien interesante. El dilema de la historia versus la información. ¿Cuánto meterme en la historia y cuánto dejar que el público explore? ¿Ya? Este dilema él lo compara con el dilema de los creadores de juegos de video. Porque eso es lo que pasa con un juego de video, hay una parte explicativa y una parte exploratoria. Y yo decía, lo de los juegos de video no es tan loco, porque en el año 2015, con el libro Números que hacen noticia, en la contratapa yo me encargué que dijera, el próximo golpe periodístico lo podrías encontrar en un videojuego. Y llegaron colegas con los que compartí yo en Canal 13, CNN y otros canales donde estuve, entre otras cosas, leyendo noticias, y me decían, te pegaste en la cabeza. ¿Cómo puede ser que los videojuegos sirvan para presentar noticias? Pues bien, al lado derecho van a ver cómo se ha presentado el caso Panama Papers desde el año 2016 a la fecha, que ha destapado un montón de situaciones de evasión tributaria en distintos países del mundo. Estas son la cobertura tradicional que ha tenido Panama Papers. 11,5 millones de documentos liberados, 2,6 terabytes de información. Es la información de datos, el periodismo de datos más contundente que ha existido en el mundo mundial del planeta planetario, le diría yo a mis hijos. Y aquí está lo que yo quería llegar. Este es un juego de rol. Aquí hay trabajo estadístico. ¿Por qué? Porque tenemos a Juan Penalty, Politician, y Edmund von Kronen, una mujer ligada a la política, un deportista de alto rendimiento forrado en plata y un hombre de negocios. Y esos perfiles fueron sacados a través de la estadística.
Esos perfiles responden a un ejercicio estadístico. Pero luego viene la pega que hace uno cuando interactúa con la aplicación y puede aprender sobre lo de Panama Papers interactuando con el juego. Por lo tanto, los juegos nos dicen algo. Y aquí quisiera, ya conectado nuevamente con el coronavirus, el COVID-19, marcar nuevamente el objetivo comunicacional. Porque si lo que tú quieres es explicar algo, decirle a los niños, por ejemplo, lávate las manos, entonces la forma en que tú expresas los datos es fundamental. Este es un juego que le dice a los niños cómo pueden ganar puntos si junto a sus padres se lavan las manos. Y lo que hacen es rayarse la manito, dibujarse el famoso virus del COVID, ¿cierto? Con su coronita, y luego tratar de sacar esa marca de distintas maneras, lavándose muy bien las manos. Aquí el objetivo comunicacional está claro. No hay mayor ciencia, y eso es lo fundamental en comunicación. Sencillito es más bonito. Yo, ¿a qué quiero llegar? ¿Qué es lo que quiero conseguir? Quiero que el público se lave las manos. Listo, enséñale con algo entretenido a lavarse las manos. ¿Por qué me parece que esto es interesante? Porque ya hemos visto que el desafío de contar historias es un desafío que hay que tomarlo desde los datos para poder conseguir objetivos nobles, objetivos notables. Hoy día es cuando más necesitamos salir de la incertidumbre y más necesitamos buena información. Por lo tanto, hacer ese trabajo, que es bien sacrificado, pero a la vez noble, de contar bien las historias con datos permite llegar a muchas personas. Y aquí un ejemplo de convergencia donde la ciencia, el periodismo y los políticos podemos hacer cosas buenas. Esta es una columna que publiqué hace poquito en Cooler UAI, les dejo ahí para que busquen también cooleruai.com, narrativas frescas de la Escuela de Comunicación y Periodismo, y aquí yo cuento la historia de Flood Tracking, que es una experiencia australiana y neozelandesa. Y estos dos países hermanos se pusieron de acuerdo, universidades, más The Guardian, más los ministerios de salud de ambas naciones, para desarrollar una plataforma en la cual, gracias a la difusión de The Guardian y la buena pega de los periodistas de datos de ese medio, pueden recolectar la información zona por zona de los síntomas de la gripe, año a año. La gente va reportando sus síntomas ingresando a la plataforma, que es muy intuitiva y sencilla, ¿ya? Y esta vez ya el usuario no solo explora, el usuario aporta la información. Y el medio de comunicación sirve en cuanto a qué? A ofrecerle los canales para poder nutrir de información. ¿Cuál es la gracia de esto? ¿Y dónde entran los políticos aquí? Toda la información que han recopilado año a año ha permitido resignificar y restablecer cuáles son las prioridades para vacunaciones. Y han llegado a la conclusión en Australia y en Nueva Zelanda que no basta con la edad. No se trata solo de mayores de 65 años y niños pequeñitos de 5 a 8. No, sino de la importancia del lugar donde viven. Más cerca de la costa tienden a enfermarse antes y entonces los niveles de control de los contagios pueden ser más efectivos, más eficientes. Para ir cerrando esta promesa de noticia de periodismo de datos y de fake news, que es la otra pata que me resulta interesante instalar esta jornada, esta tarde, y ya voy viendo algunas de sus preguntas, las contestaré luego. Quisiera decirles que aquí hay un cara y sello. Esta es una moneda que tiene dos caras, ¿no? En una está la información. En una está la información. Donde nosotros, como he dicho, buscamos reducir incertidumbres, poner en forma y usar el lenguaje como recurso para jerarquizar y narrar. Pero en la otra cara de esa misma moneda está la desinformación, las noticias falsas. ¿Y por qué son de la misma moneda? Porque utilizan los mismos recursos para poder decirnos lo contrario. Jerarquiza, narra, pone en forma y usa el lenguaje como recurso para hacernos creer que se están reduciendo las incertidumbres, pero solamente pone en el camino más minas, nos mina el camino, nos pone un camino peligroso que nos evita tomar buenas decisiones. Ese es el gran rollo con las fake news. Y hoy día, el gran desafío que tenemos, sobre todo cuando estamos enfrentando una pandemia, es tener certeza, saber bien si puedo o no hacer tal cosa. Volviendo al ejemplo del niño, el niño que iba con los dedos al enchufe le decíamos, no, mensaje efectivo y directo para que me entienda. También le tenemos que decir sí a la persona sobre el uso de la mascarilla. Finalmente son dos personas en edades distintas, pero que respondemos a los mismos mensajes. Y son mensajes
emocionales. El niño, cuando yo golpeo las manos, siente miedo, por esa razón no se acerca al enchufe. Por esa razón no se acerca. No entiende racionalmente qué pasa, pero probablemente la herencia evolutiva le ha dicho que un sonido fuerte y un grito es algo a lo que hay que tener cuidado. Y en el caso de una persona adulta, ¿cuál es la emoción hoy día, la que prima? El miedo. La emoción que prima hoy día es el miedo en torno al COVID. Y si nosotros hacemos una comparación con los casos de fake news que ha habido en Chile en el último tiempo y en Estados Unidos, que es el mayor referente, y aprovecho ahí de ser coherente con lo que les dije sobre Donald Trump, que es el área de investigación en la que yo me publico un libro hace un tempito, las fake news aprovechan de las emociones. Piensen cuál era la emoción que había en Estados Unidos del interior, la decepción. Y entonces se articula una campaña donde los mensajes son a la medida de esas personas, de sus necesidades, y se explota la decepción para sentir que aquí viene aquel que me va a salvar de aquello que me decepciona. En el estallido social en Chile, estuviéramos a favor de lo que pasaba en la calle o en contra, desde ambas veredas siempre la fake news buscó y tocó tu puerta y llegó a ti a través del WhatsApp por la rabia, por la emoción de la rabia que sentías por la quema del metro, la rabia que sentías por las injusticias de un país que es muy desigual, dependiendo del punto de vista, del lugar donde estés, apelaban a la rabia. Y cuando se nos dijo en algún momento que Chile iba a terminar siendo Chilezuela en la campaña presidencial del 2017, está apelando también al temor. O cuando se decía que Sebastián Piñera era lo mismo que llegara Pinochet al gobierno, también te estaban diciendo que aquí hay que tener temor, o de un pasado dictatorial o de un presente dictatorial en otro país. Venezuela y el Chile de los 70. Esa cosa apareció disfrazada de verdad cuando era mentira, vestida de fake news. Y entonces el miedo es hoy día la emoción a la cual están apelando aquellos que promueven ese tipo de noticias. ¿Por qué? Porque tiene un poder expansivo la noticia falsa que es brutal. ¿Por qué se expande tan fácil? Porque lo comparto por si acaso. Cuando una noticia falsa le hace daño a una persona, es más difícil que uno diga lo comparto por si acaso. Si estoy denigrando el honor de alguien, probablemente me lo pregunte 2 veces y diga no la voy a compartir porque le voy a hacer daño a esta persona, si soy una persona consciente. Pero cuando alguien me manda una información de este tipo que dice, si cuando tiene un resfriado presenta secreción nasal y es puto, no puede ser el nuevo tipo de neumonía por coronavirus, porque este da solo con tos seca, sin secreción nasal. Entonces, yo digo, no sé si es verdad o no es verdad, pero por si acaso lo voy a compartir. Y así es como se difunde. Esto, el polígrafo, Centro de Fact-Checking del Mercurio, confirmó que no era cierto. Misma cosa que esto. Por eso está marcado arriba como chequeados por el polígrafo. Nosotros en el Observatorio de Datos de Periodismo, ahí en la Escuela de Comunicaciones y Periodismo, tenemos un área de fact-checking también donde hemos hecho nuestro aporte, pero estos son del polígrafo. Esto también es del polígrafo. Esto es de esta semana. El presidente Piñera estuvo con una persona, un indigente, que se presentó públicamente para poder hablar sobre el impacto que tiene en la calle el COVID, lo que pasa en los albergues. Y un medio de comunicación que es, voy a llamarle así, medio de comunicación, aunque tengo mis aprehensiones porque como vengo de medio, no me gusta mucho esto de que cualquier grupo que publica uno pueda considerarlo como tal. Combat News, que está ligado más bien a noticias ligadas al estallido social, le da un tinte político a esto y dice, esa persona no era un indigente, es corresponsal de Radio Bio Bio. Y luego salió Radio Bio Bio a decir que eso era falso, que no es corresponsal de ellos, que eso no existe. Esa es una noticia que tiene una manipulación política. Para cerrar, recordarles que hay un libro que me parece súper recomendable para este tipo de situaciones, de instancias, True Enough, de Farhad Manjoo, y habla de varios elementos que influyen en esto de la distorsión de la información hoy día. Pero apunta a 2 que yo he mencionado en esta charla. Fragmentación de los medios de comunicación. Ya los medios no son esas empresas periodísticas tradicionales donde uno, por último, si sentía rabia porque el medio mentía, tenía dónde apuntar el dardo y decir, este medio me mintió. Y alguien tenía que salir a responder. Por último, le costaba la pega a un periodista. Por último, había un colegio de periodistas que luego sacaba una carta y obligaba al medio a desdecirse de la mentira.
Los medios fragmentados son hoy día las aplicaciones, las redes sociales, los medios que proliferan en la web, así de rápido. Y eso es lo que ha hecho que también se difunda más mentira. Y hay un pariente de la mentira, un primito, que se llama ligereza discursiva. Y eso también entra en la familia de la fake. Y hay otro tipo de situación que apunta Farhad Manjoo, que son los temas de alta y baja retroalimentación. Con los temas de alta y baja retroalimentación pasa esto. Un tema de alta retroalimentación es aquel tema que le llega mucho al público, que recibe muchos insumos, por lo tanto tiene cómo chequearlo. Por ejemplo, los resultados del fútbol te van a llegar por tu teléfono, los vas a ver en la televisión, y siendo fanático del fútbol, obviamente no hay mucho que cuestionar. El equipo metió 3 goles y metió 3 goles. Listo, se acabó. Los de baja retroalimentación son temas difíciles de pesquisar por el público. No tienen tantos insumos para poder contrastar. Y en esos temas es donde más prolifera la falsedad. Y me quedo con ese último punto, ¿por qué? Eso es lo que pasa hoy día con el COVID. A pesar de que nos llega mucha información, nos cuesta identificar si es de calidad o no es de calidad. Y en realidad la retroalimentación que se da no está dada por la cantidad, sino por lo fácil o difícil que me es interpretar aquello que me llega como público. Fíjense en ese detalle. La información llega, harta información y de calidad, pero es súper difícil de interpretar. No tengo cómo contrastar. Por lo tanto, yo, en mi interpretación, considero que esos temas, como el COVID, son de baja retroalimentación, por lo tanto, entran en la maqueta de Farhad Manjoo como un probable campo de fake news, de generador de noticias falsas. Con esta pregunta me quedo para dejarla ahí como reflexión, como invitación, y que tiene que ver con el título del libro, La verdad suficiente. ¿Cuál será mi criterio? Como ciudadano, ¿cuál será mi criterio de verdad suficiente para dar algo por cierto? Y para aquellos que nos dedicamos a la comunicación, al periodismo, para publicar algo. Eso. Voy a mirar aquí las preguntas que me han hecho e ir contestando. Kate Ocate me dice, ¿cómo crees que lo ha hecho el periodismo chileno? ¿Alguno que destacarías? Yo creo que el periodismo chileno, en el caso puntual del coronavirus, ha estado al debe. En la columna que yo publiqué en nuestro diario electrónico de periodismo, en Cooler, lo decía, ha estado al debe porque no ha habido una convicción que yo pueda notar, por ejemplo, en las narrativas que veo, una convicción de pensar en el público. Muchas veces se apunta a hacer narrativas sofisticadas, pero son difíciles de entender. A narrativas exploratorias donde yo sorprendo al público y el público ve una cosa espectacular, pirotécnica, y va marcando botones, se prenden cosas, salen cuadros, pero en realidad no hago una guía pertinente para poder llegar a esos datos, para aterrizar esos datos. Para ponerlo en términos técnicos, como lo planteaba en esta charla, modelos híbridos, lineal, no lineal, Copa de Martini, donde hay una línea que el autor explica y luego vienen los datos, no he visto de eso. No mucho, no mucho. No quiero generalizar, pero así como algo que a mí me parezca destacable, no, la verdad que no. Y tiene gran responsabilidad de eso la autoridad sanitaria porque no publicó en las primeras semanas mucha información tampoco. ¿Cuánto podíamos hacer los periodistas de datos con la información que había? Hasta el 18 de marzo de este año, la información que había era tabulada, donde uno podía ver por zonas, podía ver por sexo, las diferencias por comuna, y podía hacer unos, comillas, juegos, la información está muy sensible, unos juegos de datos que te permitían sacar ciertos hallazgos interesantes. Pero desde el 18 de marzo en adelante se congeló. Y luego tuvimos una ventana medio árida hasta que llegamos a la mesa de datos que comparto lo que ayer comentó Katia Bosch en la charla sobre modelos matemáticos, ha hecho un aporte, ha ido ayudando. Eso viene bien. Así que ahí tengo esperanza. ¿Existe alguna ley que regule o protege la veracidad de las noticias que circulan en la web? Lo pregunta R. Núñez. Qué buen tema ese. Me preguntaban hace un tiempo, ¿debiese haber más control para poder de esa manera, desde el Estado y desde sus
su aparato, digamos, su infraestructura, poder controlar las noticias falsas, yo siento que debiese haber una ley que regulase, pero creo que eso tiene que ir en paralelo, porque siempre las leyes, y sobre todo en estos tiempos, van quedando atrasadas, porque la legislación tiene un proceso súper lento, la tramitación de una ley es lenta, y luego entenderla como seres humanos que vivimos bajo esa ley también es lento. Y echa la ley, echa la trampa. Entonces, si bien es cierto, una ley podría apoyar, siento yo que en realidad lo que tenemos que hacer es promover buenas prácticas. Debiésemos haber más centros dedicados al fact-checking para decirle a la gente afuera, es súper interesante la aventura de chequear noticias falsas y es un tremendo rol tuyo como usuario buscar la información si realmente lo que me llega acá es verdadero o no es verdadero, generar una cultura. Eso es lo que a mí me entusiasma, y por ahí veo gente de la Escuela de Comunicación y Periodismo, otros colegas, están, yo creo que saben sobre mi entusiasmo porque es bien, bien entretenido. Daniel Durán dice en la charla de ayer, no se podía ver este Q&A, pregunta y respuesta, ¿se podrán hacer consultas por este medio? Sí, se hacen consultas por este medio, estoy contestándolas ahora. Disney Atomicic, ¿qué tal Disney? ¿Cómo estás? Dice, ¿dónde se puede ver? Ah, perfecto, no, esto tenía que ver más con la organización de la charla. Listo, son las preguntas que he contestado todas, creo, porque me metí en todas las aulas de comentarios y no veo nada más que me toque por ahora. Así que gracias por escucharme, por su atención, por interesarse por la charla, y dejo a Florencia Darrigrandi y dejaré de compartir pantalla. Mi nombre es Florencia Darrigrandi, soy licenciada en Matemática con mención en Estadística, magíster en Estadística, profesora e instructora de la FIC. Trabajé mucho tiempo en empresas y estoy en la docencia porque realmente es lo que me apasiona. Ha sido una oportunidad enorme poder trabajar con Carlos por una cosa que les voy a comentar más adelante. ¿Ya? Y como bueno, también como él les comentó, tuvimos el año pasado, trabajamos en conjunto en la publicación Reportero de Datos. Yo lo que quiero abordar un poco en base ya a lo que comentó Carlos, ¿cuáles son los desafíos del periodismo de datos desde la estadística? Es curioso porque, no sé si curioso o interesante, cómo tal vez dos disciplinas que parecen tan radicalmente distintas, a la larga convergen, incluso convergen tal vez en cosas como más de fondo. Carlos partió su presentación diciendo que el periodismo busca reducir incertidumbre. La estadística también busca reducir incertidumbre. Ese es como uno de los principios básicos de la estadística. Y yo, desde que empecé a trabajar con Carlos en este tema, yo puedo visualizar como tres grandes desafíos que son, yo diría que transversales al tema de si estamos haciendo periodismo de datos con los datos de la pandemia o no, que tienen que ver con el a quién le comunico, qué comunico y cómo lo comunico, ¿ya? En términos de a quién le comunico, una cosa que a mí me parece muy relevante y que tiene que ver con algo que, bueno, además que coincidió en que yo me estaba metiendo en el tema, pero yo siento, y esto lo hemos conversado con Carlos, que desde el estallido social y ahora con la pandemia ha habido el boom del periodismo de datos ha sido, pero yo creo que como que todo lo que se estaba pasando con esto como que se vio más acelerado, ¿ya? Y yo creo que eso nos tiene que llevar a hacer una reflexión acerca de nuestro público objetivo, ¿sí? Para poder comprender de manera correcta la información que está circulando hoy día en los medios, en términos de estadísticas, gráficos, tablas estadísticas, es necesario un manejo básico de herramientas estadísticas, o al menos un manejo básico de lectura de gráficos. ¿Y por qué me quiero detener un poco en esto? Y con esto también tiene que ver un poco el por qué a mí me llamó tanto la atención el desafío de trabajar con Carlos y hacer la publicación de Reportero de Datos, es porque podemos decir que el chileno,
promedio es analfabeto en términos de estadística. La estadística se enseña en los colegios solo a partir del 2009, digamos que pasó a ser parte del currículum obligatorio del Ministerio de Educación a partir del 2009. Eso quiere decir que tenemos una generación varias generaciones de chilenos que no tuvieron estadística, y los estudiantes que han salido después no podemos decir que necesariamente porque la estadística haya estado en el currículum realmente tengan una base estadística, porque el problema que tenemos hoy en día en los colegios es que muchos de los profesores encargados de enseñar esta disciplina no tienen manejo estadístico. ¿Por qué? Porque no lo tuvieron en su enseñanza secundaria y tampoco formaba parte de su formación de pregrado. Algunos, yo he tenido la suerte de conocer a algunos profesores de colegio, han tenido motivaciones y han tomado talleres y todo, pero con la sobrecarga en que en general están sobrepuestos los profesores hoy en día, la estadística, o sea, el autocapacitarse o el motivarse por ellos mismos a capacitarse en estas herramientas, pasa a un rol secundario. Entonces, lo que suele suceder es que la estadística es parte del ramo de matemáticas que se enseña en el colegio, y si hay 4 unidades, la unidad de datos y azar, donde se enseña estadística, siempre es la cuarta, o si hay 5, es la quinta. Y los profesores, como no tienen manejo de esta disciplina, la pasan siempre a último lugar, y muchas veces los estudiantes de frente no la tienen. Si bien de un tiempo a esta parte es materia de PSU, muchas veces los estudiantes llegan como con entrenamiento para poder responder la PSU, incluso con conceptos errados, que tal vez a nivel PSU los ayuda a contestar bien la prueba, pero en realidad no podemos decir que ellos tengan una correcta formación estadística. ¿Por qué hago énfasis en este punto? Porque así como la estadística quiere reducir incertidumbre y el periodismo también quiere reducir incertidumbre, si yo no tengo claridad que mi público objetivo en promedio no se está manejando en estos temas, en vez de informar puedo desinformar. ¿Sí? En términos de qué comunico, yo mirando un poco lo que ahora sí tal vez ya más enfocado en lo que son los datos de la pandemia, lo que yo he visto donde se le ha puesto más énfasis son acerca del tema del número de infectados y el número de fallecidos por esta enfermedad, ¿sí? Y hay mucho interés por comparar las cifras de los distintos países, porque de alguna manera estas cifras sirven o se están tomando como un indicador de qué tan bien lo están haciendo los países frente a esta pandemia, ¿sí? Ahora, hay un problema, sobre todo cuando yo estoy mirando el número de infectados, y hace poco yo creo que todos ya recordarán la famosa como pelea que hubo entre el gobierno chileno y el gobierno argentino, porque en Argentina pareciera que el número, o sea, se ve un número de infectados inferior al chileno, pero a cada rato lo que nos dicen desde el lado chileno es que en Argentina se están haciendo mucho menos test, ¿sí? Entonces, ahí hay una primera dificultad, y una de las premisas básicas de la estadística es que tú para poder comparar necesitas bases iguales, ¿sí? Entonces, una segunda variable que uno podría mirar tal vez es el número de fallecidos, pero ahí también van a incidir otros factores, que es como, por ejemplo, la desigualdad de los tamaños de los distintos países, ¿ya? Y otro punto súper importante que tiene que ver con las fuentes de información. Ya ahí Carlos mencionó que había, que en principio, digamos, el Ministerio de Salud estaba al debe porque no había información. Incluso hay mucha gente que hoy en día te puede decir que el Ministerio sigue estando al debe porque hay errores. Por el otro día salió la noticia de que una comuna, que en este momento no me acuerdo, pero salía como que no tenía infectados, y de repente salieron 200 y tantos, y a mí que me dio como risa nerviosa, porque me pareció que la respuesta que había dado la subsecretaria Daza era casi lo que te decía un estudiante en la universidad, que se le había corrido la fila del Excel. ¿Ya? Entonces, ahí, bueno, hay que tener ojo. Las cifras del Ministerio de Salud debieran ser nuestras cifras oficiales, ¿sí?
y mundialmente, bueno, la Organización Mundial de la Salud también está manejando esas cifras. Ahora el tema es cómo lo comunico. Y aquí lo importante es que no hay que olvidar lo que quiero comunicar. Yo en los días que estuve como preparando esta charla me dediqué a mirar las distintas noticias, informes, todos que tuvieran relación con información acerca de la pandemia. Y la verdad es que, a pesar de que yo soy estadístico, llegó un minuto en que me empecé como a agobiar, porque de verdad que hay hoy en día, mucha información, que es un poco lo que yo partía contándole, que yo el 2001 hice clases a periodistas en otra universidad, y me acuerdo que en ese momento yo les di una tarea, que era que buscaran noticias donde se usaran representaciones gráficas, tablas, y era, o sea, para empezar tenían que recortar del diario, y el porcentaje era bajísimo, o sea, lo que se podía encontrar versus toda la información que tenemos hoy en día. Y revisé un poco para ver prácticas que me parecían, no es mi interés acá juzgar si son las correctas o no las correctas, sí hay ciertos detalles, pero sí cosas que a mí me llamaban la atención, pensando en esto que yo les comento, que para mí es súper relevante dentro de lo que tiene que ver con la unión entre lo que es, o sea, la intersección entre lo que es el periodismo de datos y la estadística, que es que no nos podemos olvidar de la persona a la que yo le quiero hacer llegar la información. Por ejemplo, se ve un poco chico, pero ahora yo les voy a hacer un zoom de lo que yo quiero mirar, pero como soy estadístico, a mí a veces me pasa que de repente me mandan amigos, me mandan gráficos, y me dicen, mira, te quiero mostrar esto. Y yo lo miro y digo, y es como que sé que quiere que yo vea algo, pero no lo veo, entonces a veces me pasa que me siento un poco, digo, ¿seré que estoy tonta? Estoy muchos días en cuarentena, ¿no? Y me hace notar lo siguiente, aquí, bueno, marco Islandia y aquí les hago un zoom, y me dice, ¿cómo puede ser que si en Islandia hay 9 muertos por coronavirus, aquí dice que sale un 26? Y claro, le digo yo, porque acá, muy chico, pero lo que está mostrando es el número de muertos por millón de habitantes. Islandia tiene 352.720 habitantes, este es un dato del 2018, ¿sí? Y claro, aquí está una de las cosas que yo les mencionaba al principio, o sea, ¿cómo comparamos cifras de fallecidos por coronavirus si los datos de la población son muy disímiles? Claro, a mí, yo hubiese pensado lo primero, porcentaje. ¿Qué pasa si yo tomo el porcentaje? En el caso de Islandia me da casi 0, y esa información ya pierde un poco de valor. ¿Qué es lo que se hace en esta gráfica? Se amplifica el dato por 1.000.000, y en ese caso, claro, ahí uno llega a que son 26, pero la clave para poder entender este dato es que es número de muertos por millón de habitantes. La noticia no se veía mucho más grande que esto en La Tercera. Esta es una noticia que salió en La Tercera el día domingo. Entonces, efectivamente, una persona que no tiene mucho conocimiento, puede ser que esto realmente lo confunda en vez de ayudarle a aclarar una situación. ¿Sí? Entonces aquí tal vez la recomendación es agrandemos un poco más la leyenda, hagamos, no sé, algún pictograma, y esos pictogramas donde se dibujan a los individuos y se pintan lo que eso significa, pero hagamos la información más amigable, corremos el riesgo aquí de confundir. Siguiendo con mi revisión de algunas de las prácticas que vi, me encontré con un par de cosas súper interesantes del estudio de espacio público, porque efectivamente va trabajando los datos de distintas maneras. Y esto de alguna manera nos ayuda, o sea, me ayuda a ejemplificar el tema de qué es lo que yo quiero comunicar, porque la misma información yo la puedo presentar de distintas maneras.
el tema es efectivamente qué es lo que yo quiero mostrar, ¿sí? Entonces, esta información es al 1 de abril, y este gráfico, este primer gráfico de acá, muestra el número acumulado de fallecidos, ¿sí? O sea, va sumando desde el día que se superaron los 5 fallecidos, va sumando la cantidad de fallecidos, por eso es que siempre estas rectas más o menos, estas curvas van ascendentes, ¿sí? Claro, aquí, ¿cuál es el problema que podríamos tener? Es que no son comparables. Claro, uno puede decir, oh, España tiene más que Portugal, bueno, igual efectivamente la población de Portugal es menor a la de España, pero no son netamente comparables, porque aquí en ningún minuto estamos considerando el hecho de los tamaños poblacionales, ¿sí? Entonces después tiene este siguiente ejercicio, que es la misma información, pero la lleva al 1.000.000 de habitantes. Aquí se ve un poquito más grande que en la gráfica anterior, ¿sí? Y uno aquí sí puede comparar de una manera más, o sea, es más propiamente comparable esta información que esta información que está acá. O sea, esto es un dato absoluto, ¿sí? En cambio aquí ya tenemos un dato relativo que me podría dar una idea, que uno ahí podría cuestionar, pero una idea de cómo ha sido tal vez la gestión acerca del tema de la pandemia en los distintos países. Y por último, que esto tiene que ver con un debate, muestra la evolución diaria de casos acumulados y la evolución diaria de casos por 1.000.000 de habitantes, pero aquí en una escala logarítmica, ya que ahí uno empieza a decir, bueno, esto ya no es una información que necesariamente la va a entender todo el mundo. Para empezar, ¿qué es una escala logarítmica? ¿Sí? Los que nos manejamos en el mundo de la ciencia, en general sí entendemos lo que es una escala logarítmica, pero mi público objetivo puede ser que no necesariamente lo entienda. Pero si uno tiene más manejo, uno podría entender, bueno, lo que yo quiero mostrar acá es que me está interesando estudiar un poco la velocidad o la rapidez en el fondo. Aquí va con que empieza a aumentar el número de fallecidos en los distintos países, ¿sí? Y aquí hace la misma comparación, pero ya viendo el tema de millones de casos por 1.000.000 de habitantes. Entonces, un poco la reflexión aquí es, no hay una forma, sí hay formas incorrectas, muy malas, digamos, pero a lo que yo voy es que dentro de un escenario de herramientas bien utilizadas, la pregunta que yo me tengo que responder es, ¿qué es lo que yo quiero mostrar? ¿Sí? Porque eso es al final lo que me va a determinar la forma en que yo quiero mostrar esta información. ¿Sí? Quedo abierta a sus preguntas aquí. Es cierto, muchos países, incluyendo el mío, Perú, centra atención en que la cifra de contagios ha fallecido es menor respecto a otros países. En esta semana superamos a Chile en más de 7.000 contagios, pero casi nadie habla sobre el número de pruebas que se aplican. Creo que solo Chile, Brasil y Perú hacen más pruebas en América Latina. ¿No sería un ratio, un mejor indicador? Santiago, si me puedes escribir ahí a qué llamas tú o sea, ratio en qué sentido, ¿sí? Porque uno podría decir, también uno podría comparar la cantidad, lo que entiendo tal vez de tu pregunta es que uno podría comparar, hacer como una tasa entre la cantidad de pruebas aplicadas por el número de habitantes. Tal vez a eso te estás refiriendo, no me queda tan claro. ¿Qué ejemplo hay de herramienta o conocimiento de estadística que sirve para responder bien la PSU, pero no es correcto? Daniel, lo que usualmente me pasa a mí cuando estoy enseñando en la universidad es que le enseñan a los estudiantes que la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades.
¿Por qué? Porque lo general en la PSU solamente se pregunta la probabilidad de la intersección pensando en que los eventos van a ser independientes. Entonces los estudiantes se quedan como con esa deformación. ¿Sí? No sé si eso contesta tu pregunta, Daniel. Y Santiago Torres, lo que te refería es número de contagiados versus número de pruebas realizadas. Sí, pero igual, Santiago, el problema que tiene, siempre que hablamos de infectados, por lo que yo he entendido de la pandemia, es que las políticas públicas respecto a la aplicación del test en los distintos países no es la misma. Entonces eso hace que esa base siempre va a ser ruido en la base comparativa que nosotros tengamos, ¿sí? Por eso es muy complejo. O sea, la estadística para poder hacer comparaciones parte de la premisa que estoy en escenarios iguales, ¿sí? Entonces, si estoy en un escenario donde yo solamente, por ejemplo, le voy a aplicar el test a los mayores de 70, por ejemplo, versus en un escenario que ojalá, porque además que está el gran tema de los asintomáticos, ¿cierto? Ojalá que todos nos pudiéramos aplicar el test, ¿no? O sea, ahí alguien escuchó una conversación que se dio al principio, yo no me atrevo ni a ir a ver a mi mamá y estoy segura que no tengo coronavirus porque no tengo ninguno de los síntomas, pero como puedo ser asintomática, entonces eso yo creo que es lo que hace complejo el tema de comparar tomando como base el número de pruebas realizadas, que las políticas públicas en los distintos países no son iguales en términos a quién se le aplica la prueba y a quién no. No sé si eso responde a tu pregunta, Santiago y Daniel. ¿Quién valida que la información entregada a las diferentes muestras y testeos son los que realmente son? Si esta información no es correcta, seguramente las bases de comparación también serán incorrectas. No sé, señor Núñez, cuál será su nombre, pero efectivamente, ahí igual yo no tengo la respuesta, digamos, porque no es mi campo de expertise. Pero efectivamente, claro, aquí es donde uno empieza a moverse en escenarios de la confianza, ¿no? Si en algún minuto uno tiene que confiar en la información que está, porque si no ya es como nos quedamos sin nada, ¿no? Pero efectivamente, no, esa información de quién valida la información entregada, no sé. O sea, confieso que para mí también sería como un enigma, ¿sí? Eso, bueno, la invitación aquí, sobre todo aquellos que se manejan más en el área del periodismo, es como la invitación, es conocer, tratar de conocer o entender las dificultades que pueden tener sus lectores al momento de que ustedes estén redactando una noticia, ¿sí? Y para eso también está la invitación de que ustedes mismos tengan mucha información, o sea, que ustedes mismos se formen en este ámbito, porque si tampoco sé mucho, ¿cómo puedo ayudar yo a otras personas a que se informen de mejor manera? Por ahí habían preguntado si es que quedaban las charlas guardadas. Sí, esto se graba y después se va a subir, pero entiendo que se va a comunicar próximamente. Por ahí hay un par de preguntas de ese tenor. Hay una pregunta que me llama la atención aquí que dice: la presentación de datos creo que no es tan neutra, existe una intención comunicativa, se muestra una realidad que deseo mostrar como positiva o negativa, deseo infundir miedos, inseguridad o seguridad. Claro, Patricia Riquelme lo dice, sí, tiene razón, y tiene que ver con lo mismo que hablábamos hace un rato. Creo que, me imagino que coincide, Florencia, que uno establece un objetivo comunicacional, pero también hay un acto de esencia en aquello que comunico. En el periodismo nosotros decimos, en Estados Unidos, por ejemplo, está el endorsement. Cuando un medio de comunicación le da su apoyo a un candidato determinado, lo hace explícito. El público lee ese diario y sabe desde dónde está hablando ese medio. Un poquitito con los datos pasa lo mismo. Uno se puede proponer comunicar distintos escenarios y tiene que hacer explícito esos escenarios. Decir, por ejemplo, que está haciendo un gráfico comparativo sobre la base de 1 millón de habitantes, o está calculando prevalencia por cada 100.000 habitantes, o le interesa calcular de la tasa, sacar una tasa de cuántas son las personas que han sido testeadas y cuántos contagiados hay. Son distintas miradas, pero cuando uno lo dice explícitamente al público le queda más claro y no es engañoso. El rollo está cuando hay una mala intención y se quiere distorsionar con un objetivo que es torcido, y eso pasa siempre, ¿no?
Acá tengo una pregunta que no había visto. Nicolás Abuduaba, ¿cómo determinar si es significativo el número de muertos versus otras causas de muertos en el mismo país? Sí, hay técnicas de estadísticas que te permiten comparar si esas cifras son significativas. Ahí, Nicolás, si quieres después yo te hago llegar tal vez, si te interesa el tema, te hago llegar un correo y lo podemos discutir, pero sí hay técnicas estadísticas bastante, o sea, de inferencia estadística bastante simples que te pueden ayudar a responder esa pregunta. ¿Sí? Hay una pregunta de Ron Álvarez que tal vez puede contestar Carlos. Ya, dime. A ver. Dice, ¿qué otras herramientas recomiendas para mejorar el cómo comunico y a quién comunico en periodismo de datos? Mencionaste las pictografías. ¿Qué otras, por favor? Herramientas para mejorar el cómo comunico y a quién comunico. Sí. Bueno, las herramientas van a depender siempre del objetivo comunicacional. Por lo tanto, uno puede encontrar tantas herramientas como cosas necesite. Si yo quiero, y ahí es bueno preguntarse qué son los datos. Por ejemplo, en la vida de una persona, los momentos importantes son datos también. ¿Ya? Mi fecha de nacimiento para mí es un hito importante, solo ahí existo, ¿no? Después viene el nacimiento de mis hijos, podría ser el momento en que entro a trabajar en la Adolfo Ibáñez, qué sé yo puedo seleccionar. Jerarquizo momentos, y ahí tengo datos. Eso lo contaría con una línea de tiempo, por ejemplo. Para ese tipo de relato, que quiere comunicar hitos, lo que le viene bien es una línea de tiempo. Y ahí mi recomendación es meterse al Nightlab, una herramienta que se llama Timeline, timeline.nightlab.com, lab de laboratorio. ¿Ya? Y ustedes ingresan, es bien intuitivo, funciona con Google Drive, y ustedes pueden ir llenando una plantilla que es exactamente un Excel, donde en una parte en una columna ponen fotografía, el nacimiento acá. Después ponen fecha, 21 de julio del 80, el nacimiento. Después, ¿qué dato interesante entre vosotros? Y voy funcionando con estructuras que son de datos, un Excel, y con lenguaje que es periodístico, el texto y la foto. Si quiero contar, por ejemplo, lo mismo que hizo Hans Rosling en ese video que les mostré, esa narrativa donde los países están luchando por llegar al progreso, y tenemos en un eje la esperanza de vida y en el otro la riqueza del país, eso lo pueden hacer con Gapminder, gapminder.org. Ahí no solamente tienen herramientas para visualizar esos datos, sino además tienen también bases de datos sobre economía y sobre salud a nivel mundial. Y por último, porque son varias herramientas que podría recomendar, pero una última que me parece interesante, las gráficas de nodos se han hecho populares hoy día, últimamente, para poder establecer relaciones, cómo están vinculados hechos, personajes, fenómenos, si lo ligamos a Panama Papers, por ejemplo, cómo una empresa está ligada a unas personas y esas personas a otras empresas. Y eso podría servir para visualizar, por ejemplo, integración vertical en las ISAPRES. Unas empresas que son las que dan el servicio de salud y otras que son las aseguradoras y unas personas que integran directorios compartidos. Listo, se produjo la integración vertical. ¿Cómo hago ese tipo de trabajo, esa pesquisa y visualización? Onodo, onodo.org. Ahí les doy 3, cuando se inscriban en el diplomado en periodismo de datos van a conocer otras más y por supuesto en las charlas que vamos a dar. Carlos, acá hay una pregunta que creo que podemos contestar entre los dos. Dice, ¿qué será más común como causa de las noticias con mal manejo de estadística? ¿El desconocimiento o la mala intención del periodista o medio? No, yo creo, y no quiero que piensen tampoco que una defensa corporativa. Yo creo que tiende a ser los ritmos de trabajo que tiene la noticia, entendiendo la noticia como una fábrica donde pasan por procesos de producción, es una máquina acelerada. Y muchas veces se incurre en el error de darle más prioridad a la velocidad del trabajo que a la calidad de este. Entonces a veces uno se obnubila por resultados efectistas, asoma un dato que parece ser el hallazgo y me quedo con eso y lo tiro nomás. Muchas veces pasa esto, tal como cuando en el periodismo tradicional un periodista está parado frente a pantalla
con los nervios de la transmisión, con todo lo que tiene que ver una salida en vivo que es acelerada y comete un error al decir una palabra. En vez de influenza, dijo influencia, por ejemplo. Muchas de esas cosas son ese tipo de errores. Afortunadamente, en Chile, por lo menos, no prima la mala intención. Lo que no quiere decir que no haya errores. Hay bastante, y hay horrores muchas veces. ¿Ya? No estoy exculpando el tema, solo estoy sacándole el carácter intencionado. No siempre es por intención. Claro, ahí yo no sé bien, bueno, el Adolfo Ibáñez hace poco que yo entiendo que los periodistas tuvieron ramos de estadística, dejaron de tener, y hoy día están volviendo a tener, entonces yo creo que no sé cuántos periodistas hoy en día que están activos realmente tienen conocimientos de estadística, no sé si en las otras universidades se enseña, creo que en la Católica sí tienen estadística, entonces yo creo que ahí sí, yo compartiría un poco la visión de Carlos, que tiene que ver más con un poco de, o sea, además del acelere del día a día, pero sí, yo creo que falta Sí, formación sí. en estadística. Sí, sin duda, sí. Ahora, ese punto, pero es cierto. la mala intención siempre puede estar, digamos, y la estadística, una de las cosas, una de las fragilidades que tiene es que si uno fuera un estadístico poco ético, también podría manipular las cifras. Yo siempre he dicho que los estadísticos, igual que los médicos, debiéramos hacer un juramento ético, porque conocemos el engranaje a tal manera que podríamos perfectamente hacer un manejo de cifras para demostrar algo que nosotros queremos demostrar, digamos. Pero ahí de nuevo está un poco lo que hablábamos hace un rato, llega un minuto en que uno tiene que confiar, ¿no? ¿Qué elementos debería tener en consideración al momento de entregar estadísticas en determinada información? ¿Existen algunas reglas básicas? Bueno, es un poco amplia su pregunta, señor Núñez, pero yo le diría que la base de todo es la materia prima del estadístico son los datos. Si yo no tengo buenos datos, por eso uno de mis desafíos que yo decía que yo veía desde el periodismo de datos el periodismo de datos y la estadística es tu fuente de información. De hecho, aquí no lo mencioné porque se supone que los datos que tenemos acerca de la pandemia son datos censales, no son datos estimados por ningún modelo ni estudio, si bien están haciendo estimaciones para proyectar hasta dónde puede llegar, digamos, hasta dónde podría llegar, a qué porcentaje de la población debiera cubrir, pero hasta ahora lo que estamos mirando nosotros son netamente datos que debieran ser censales, de todos los casos que hay. Pero si no fuera así, en general todos los estudios tienen una cosa que se llama la ficha técnica, que te explica cómo fue la información recolectada, cuál fue tu tamaño de muestra, cuál es el error que tiene, y eso, entender un poco esa ficha técnica, eso es lo que en el fondo te debiera decir que la información es de calidad. Entonces, si tu materia prima es de calidad, de ahí en adelante todo ya depende del buen manejo que tú le des o las herramientas que tú tengas para poder construir una historia con las herramientas correctas. ¿Sí? No sé si responde a su pregunta, señor R. Núñez, que está ahí. ¿Sí? Bueno, Okay. ahí creo que contestamos. Nos queda una. Muchas gracias, sí. Gracias a ustedes, de verdad, muchas gracias por haberse conectado. Y Florencia, yo quisiera dejar la invitación nada más para aquellos y aquellas que se han interesado en el periodismo de datos o que están haciendo camino ahí. El diplomado que hemos diseñado en conjunto la Facultad de Ingeniería y Ciencias y la Escuela de Comunicación y Periodismo, que en parte esa es la razón también de que estemos acá juntos, presenta de verdad preparación innovadora en esta materia, trabajo de estadística que no está siendo presentado en otras partes, las narrativas de datos, las metodologías de investigación periodística, inteligencia artificial, así que estén muy, muy atentos con eso. Y gracias, que les vaya genial.